Uno. Bueno, buenos días. Hoy venimos a explicar la dietalamina del ácido lisérgico, conocido también como LSD, una droga con uso recreativo, y mi grupo se conforma por Juan Daniel Ardila Oces y mi persona Alejandro Flores. Entonces, pues, comencemos. Primeramente, para tener en cuenta, tenemos que establecer la diferencia entre fármaco, medicamento y droga. Primero que nada, debemos entender cada uno de ellos. El fármaco se denomina como un simple principio activo que puede ser de síntesis artificial u obtenida de la naturaleza y además que genera un cambio en el organismo, ¿sí? Por otra parte está el medicamento, que es el resultado de la combinación de uno o más fármacos mezclados. Cabe decir que los medicamentos pueden ser mezclados con otras sustancias que, pese a que no sean principios activos, ayudan a que el fármaco o fármacos cumplan su función en el organismo. Y ya por último tenemos la droga. La droga es la que se define como la mezcla de compuestos entre los que al menos uno tiene actividad farmacológica. Es decir, es un fármaco o principio activo. El problema va en lo siguiente, es que la composición de una droga no es clara y por ende los efectos que producen en el cuerpo son difíciles de saber y en ocasiones pues puede provocar lo que son los problemas de salud física y o emocional. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son las diferencias? Acá establecimos tres diferencias que son como las más importantes entre estos tres elementos. Primeramente tenemos la finalidad de la sustancia, ya que, pues como sabemos normalmente, los fármacos y medicamentos cumplen con la misma finalidad y además poseen fines médicos. Y más aparte, son administrados en personas que requieren de cambios en su actividad celular, ya sea para curar una enfermedad, prevenir o bien reducirla. En este sentido, entendemos que la finalidad de los fármacos y los medicamentos es la misma. En cambio, la droga no tiene un fin médico, pues la verdad es que siempre cuentan con un componente adictivo que termina siendo fatal para el organismo de las personas que lo consumen y además afecta a la fisiología, que pues esta fisiología puede ir desde la sensación de tranquilidad hasta la alteración de la percepción sensorial. Para contextualizarte más con este tipo de sustancias, te voy a nombrar ejemplos comunes de drogas. Está, por ejemplo, la cocaína, el alcohol, la heroína, la nicotina, entre otras. Y estas pues son dañinas para la salud física y o emocional. Como segunda diferencia tenemos el número de compuestos. En el fármaco, en el número de compuestos hablamos de una sola sustancia que en sí es el principio activo. En cambio, en cambio, eh, cuando hablamos de un medicamento, tiene otros compuestos. Su número exacto varía enormemente dependiendo de la función médica que se trate. Es tal como si fuese uno o más fármacos en sí agrupados, con otras sustancias conocidas como excipientes, y que ya unidos desempeñan una acción farmacológica. Por último, encontramos a la droga que tiene muchos compuestos, y es que además del principio activo que posee, dispone de miles de otras que puede que no sean excipientes y sean pues normalmente desconocidas. Entonces, por ello, su efecto negativo en el cuerpo. Un ejemplo claro, por ejemplo, es el cigarrillo, que contiene más de 7.000 sustancias químicas distintas, de las cuales al menos de esas 7.000, 250 son tóxicas para nuestro organismo. Como última diferencia tenemos la regulación. Bueno, la regulación, pues tenemos primeramente que la regulación de los fármacos y medicamentos es muchísimo más estricto que las drogas. Básicamente pues porque son legales y la mayoría de las drogas no. También entendemos que los fármacos y los medicamentos pasan por muchas fases de desarrollo, donde se mira su principio activo, se observa su funcionalidad, luego se hacen pruebas en animales y de ahí pasan a estudios con humanos. Realmente, pues para sacar un fármaco se tiene que llevar un proceso bastante complejo, por así decirlo, y difícil. En cambio, las drogas no están tan reguladas, ya que pues al no ser fármacos o medicamentos, no tienen que adherirse a todas las fases por las que pasan estos y por ende su calidad de producción pues es malísima y no se hace. Ahora vamos con la diferencia entre opiáceos y opioides. Bueno, entendemos al opiáceo como los productos derivados del opio, es decir, como la morfina, codeína, teobromina, entre otros, y que a su vez se obtiene al secar el jugo de la amapola o adormidera, que es el papaver somniferum, si no estoy mal,
Por otra parte, está el opioide, que abarca sustancias endógenas u exógenas con afinidad por receptores opioides. En sí, las diferencias entre estos se explican a través de su comportamiento farmacocinético. ¿A qué se refiere esto? Al transcurso de la concentración de la sustancia, que pues esta es distinta para cada sustancia y o compuesto y como se da cada uno en la distribución por los diferentes comportamientos, tales como la sangre, tejidos, entre otros, y finalmente en el metabolismo y la excreción. También hay otros factores en el modo en cómo se consumen, su efecto y otras variables. Bueno, ya ahora sí vamos a lo que es el LSD, qué es, sus efectos y demás cosas. Bueno, gracias, Alejo. Bueno, primeramente, antes de hablar de sus efectos y riesgos que esta sustancia tiene para el cuerpo humano, podemos decir, necesitamos primero establecer qué es el LSD. Bueno, el LSD es una de las sustancias químicas más potentes que existen hoy por hoy para cambiar el estado de ánimo. Su manufactura, bueno, esta se crea o se elabora a partir del ácido lisérgico, el cual se encuentra en el cornezuelo, lo cual es un hongo que crece en el centeno y otros granos. Esta se produce en forma de cristales en laboratorios ilegales, principalmente en los Estados Unidos. Estos cristales se convierten en un líquido para luego distribuirlo, y pues esta es una sustancia que es inodora, incolora y posee un ligero sabor amargo. Esta también es conocida como un ácido y con muchos otros nombres. El LSD se vende en pequeñas tabletas, cápsulas o cuadros de gelatina, así como también comúnmente es conocido, el líquido este se añade en un papel absorbente, el cual luego se divide en cuadritos más pequeños y se le imprime algún diseño de algún personaje animado. Así es como se conoce principalmente el LSD. Una vez ya establecido qué es el LSD, vamos a proceder a hablar de sus efectos y sus riesgos. Bueno, efectos del LSD. Del LSD, lo primero que tenemos que saber es que sus primeros efectos aparecen entre los 30 y 90 minutos después de su administración. Además de que estos pueden durar de 7 a 12 horas y alcanzan su potencia máxima entre las 3 y las 5 horas. Entre sus síntomas físicos se han descrito algunos como lo son la dilatación de las pupilas, el aumento de la temperatura corporal, de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Además de ello, sudoración, inapetencia sexual, insomnio, sequedad de boca y temblores. Cabe agregar que sus efectos más significativos son psicológicos y que se conocen con el nombre de viaje. Sin embargo, dependen en gran medida de la cantidad ingerida y según la dosis administrada, los efectos pueden variar desde pequeñas distorsiones de la percepción, que son principalmente visuales y auditivas, a alucinaciones y desconexión de la realidad. En algunos casos, se genera un fenómeno llamado sinestesia, en que los sentidos es como si se cruzaran, de manera que las personas sienten la impresión de que pueden oír los colores y ver los sonidos, por decirlo así. Una vez hablado de los efectos, vamos ahora con los riesgos del LSD. Bueno, en el caso de las drogas alucinógenas y con el LSD especialmente, los efectos que este produce tienen una estrecha relación con las expectativas que tenga la persona que lo consume. ¿Cómo así las expectativas? Bueno, el momento, el lugar, el contexto en el que esta persona esté. Por lo que si estos son desfavorables en ese momento, se puede producir uno de los principales riesgos del LSD, el cual es el mal viaje. Este es el riesgo más destacable de su ingestión y de las drogas alucinógenas en general, ya que este puede hacer que la persona experimente una pérdida del control emocional, ansiedad o pánico. Como segundo riesgo, esto es conocido como flashbacks. Este también conocido como trastorno perceptivo persistente por alucinógenos, se caracteriza por producir efectos parecidos a los del ácido lisérgico semanas o meses después de su último consumo. Y ya por último tenemos las alteraciones psiquiátricas graves. Bueno, algunas de estas alteraciones pueden ser cuadros de ansiedad y psicosis,
aunque por lo general es raro que estas sensaciones se prolonguen más allá de la duración de los efectos de la sustancia. Sin embargo, en personas con predisposición a sufrir algún tipo de trastorno psicológico o psiquiátrico, puede desencadenar trastornos de forma temporal, remitiendo con el tiempo, entre los cuales puede haber un trastorno de ansiedad o incluso un trastorno crónico que puede desencadenar y acabar en esquizofrenia. De ahí que esté especialmente contraindicada para estas personas. Y por último, un pequeño aviso. Si se consume LSD, obviamente como altera nuestra conciencia y percepción de la realidad, no se debe conducir ni usar máquinas. Bueno, no puedo leer. Perdón. Bueno, los daños irreversibles del LSD. Tenemos en cuenta de que el LSD no es una droga como el alcohol que solo te afecta cuando está en la sangre, que se quita rápido y que pues, el hígado en sí se encarga de metabolizar y ya, queda hasta ahí el alcohol. Según una investigación de la Universidad del Norte de California por el Departamento de Farmacología, se estableció que el LSD al entrar en la sangre y después de que esta se depura pues, en tu sangre, se puede quedar en los receptores de serotonina en una parte específica del cerebro que se conoce como claustro, conocido también como el conductor de tu conciencia. Y puede quedar aquí por varios días y esto podría causar trastornos evolutivos en el factor mental. Dicho receptor va a generar una señal diferente y nos va a producir cierto desconcierto, pero en cuestión de días se va a desprender de él y ya después el hígado lo metaboliza. Pero tenemos en cuenta de que esto va a pasar de una forma muy lenta, por lo que puede tardar hasta una semana, por así decirlo. Por otra parte, si se toma en una dosis grande en una persona sana, no habrá problema, aunque puede que esté en dicho viaje por una semana, sí, pero a fin de cuentas no va a tener problemas graves, porque generalmente pues siempre regresan a lo que estaba normal. En cambio, las personas que no están predispuestas son víctimas y podrían desencadenar enfermedades graves, tal como la esquizofrenia. En fin, pues el daño más irreversible frente a un consumo regular de LSD es la demencia, la demencia, ya que, por ejemplo, pasas bien tu primera experiencia y decides repetirla una y otra vez y finalmente terminas siendo adicto y ingieres compulsivamente esta sustancia, que poco a poco genera daños extremadamente graves en las hormonas y en todo el organismo. El neurólogo, por ejemplo, Rubén, afirma que el daño cerebral producido por estas drogas se puede comparar con el daño que va produciendo de forma moderada la demencia, porque se va perdiendo población neuronal y se va perdiendo capacidad cognitiva. Dicha persona afirma que el LSD provocó una estimulación en los receptores que si es usado en constancia va a ir dañando la salud mental y perderemos total conciencia de nuestro entorno y de igual manera expresa que la droga es sinónimo de la muerte. Por último, tenemos que el LSD provoca daños irreversibles en el cerebro y causan afectaciones permanentes en el control, memoria, incluso modifican la estructura y función de nuestro cerebro. Esto solamente si ya se habla de una persona adicta o que la consume regularmente. Si ya se habla de que solamente se consumió una vez, puede que no hubo grandes complejidades. Ahora seguimos con lo que pasa en el cuerpo y cómo entra y en qué receptores. Ok, bueno, ahora bien, ¿cómo entra el LSD al cuerpo y en qué receptores influye? Bueno, primero, ¿cómo entra al cuerpo? O más bien, ¿cómo se utiliza esta sustancia? Bueno, cuando el LSD se encuentra sobre el papel, que es como comúnmente la encontramos, este se consume chupándolo o tragándoselo. Y cuando se presenta en forma de cápsula o de líquido, también se ingiere oralmente. Entonces, ¿qué efectos puede tener sobre ti? Cuando una persona utiliza LSD, se altera su sentido del espacio, de la distancia y del tiempo. La gente muchas veces dice que oye colores o que ve sonidos, como habíamos mencionado anteriormente, pero sus efectos son realmente impredecibles. Cuando tienes un viaje, al tomarte un ácido, no podrás salir de él hasta que la droga deje de desempeñar su función dentro de ti.
al cabo de aproximadamente 12 horas, que sería lo máximo que esta podría durar dentro de ti. Las sensaciones extrañas y las emociones fuertes son típicas de este tipo de viajes, y pues el LSD puede provocar viajes muy desagradables, donde sus usuarios sienten pánico, confusión, tristeza y ven imágenes terroríficas. Como ya habían mencionado anteriormente, esto depende de la disposición y el contexto en el que se encuentra la persona a la hora de consumir la sustancia. Ahí es cuando se puede generar el mal viaje. Y ahora, ¿en qué receptores influye? Bueno, en un artículo científico que encontré decía que los investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, descubrieron una manera precisa que se parece la droga dietalamida de ácido lisérgico en su estado activo cuando se une un receptor de serotonina, el cual está ubicado en el cerebro humano, y pues su estructura normalmente cristalina, identificada por primera vez, revela una pista importante de por qué los efectos psicoactivos del LSD duran tanto tiempo. El trabajo del laboratorio del científico encargado, que se detalla en el artículo publicado, el cual se llama Cell, dijo lo siguiente: el LSD unido a un receptor para que su equipo pudiera capturar imágenes de cristalografía. O sea, lo que hicieron fue examinar cómo el LSD actuaba en este receptor. Como resultado, cuando el LSD se enclava en la serotonina de una célula cerebral, la molécula del LSD se bloquea en su lugar porque parte del receptor se pliega sobre la molécula de la droga como una tapa. Y entonces se queda, por lo que llegaron a la conclusión de que por esta tapa que se genera, por decirlo así, es que el LSD puede llegar a durar tanto tiempo en nuestro sistema. Ahora continuamos con mi compañero Alejandro. Bueno, entonces, tenemos en cuenta ya teniendo todas estas adversidades del LSD, cómo tratar a una persona adicta al LSD. Tratar en sí el LSD en una persona adicta en sí, ya por el hecho de que sea una droga, es algo complejo. Aunque eso también depende de la persona, acaba de decir, porque si ya llevo tiempo consumiéndola o si es reciente el caso. Sin embargo, para la mayoría de personas, casi todas, es el mismo proceso. Y esto se desarrolla obviamente por un gran tiempo, ya que pues no creamos que estas personas van a dejar las drogas de un día para otro. Por eso los fundamentos para llevar a cabo bien un proceso de desintoxicación son abarcar orientación fisiológica y otras terapias conductuales. Los medicamentos obviamente forman parte del tratamiento. El tratamiento debe abordar otros posibles trastornos mentales y el consumo de LSD debe ser vigilado para que no ocurra. Al ser una droga tóxica, se hacen pruebas de hepatitis B y C, tuberculosis, entre otras enfermedades, y así se descarta la posibilidad de contraerlas. En fin, para acabar el consumo hacia esta droga, se empieza con una orientación conductual, una medicación y un tratamiento de salud mental, y obviamente un seguimiento estricto. La medicación lo que hace es que se utiliza para evitar la recaída y controlar el síntoma de abstinencia, y así no se sentirá la necesidad de consumir el LSD. Dichos medicamentos en ciertos casos pueden ser opioides, como la metadona, que reduce el deseo intenso de consumir la droga. Así se irá haciendo una evaluación constante y la adicción por esta sustancia se irá desvaneciendo. En sí, este proceso de desintoxicación es mera constancia de las terapias y el uso de medicamentos, al igual que un apoyo familiar que sirve demasiado en estos casos. Bueno, ahora seguimos ya con las conclusiones generales de nuestro trabajo. Los dejo con mi amigo Juan Daniel. Listo, y bueno, ya a partir de toda esta información que hemos reunido a lo largo de la exposición, podemos decir que para concluir, el LSD es una sustancia muy dañina para el cuerpo humano debido a todas sus contraindicaciones, y que pues al ser una sustancia que altera tanto la conciencia de cualquier persona, no debería ser consumida absolutamente por nadie, puesto que pues como ya mencioné, además de tener muchas contraindicaciones, pone en riesgo no solo la salud y vida de la persona que lo consume, sino que a su vez la vida de las personas cercanas al consumidor.
Por lo que para finalizar decimos y concluimos que el consumo de LSD no está justificado y puede traer muchas consecuencias tanto a corto como a largo plazo. De antemano decirle muchas gracias por su atención. Mi nombre es Juan Enlar Vila, mi compañero es Alejandro Flores y nos vemos en una siguiente exposición.